¿Cuántos lo creen? Amén. Nuestro Señor Jesucristo vuelve pronto, no sabemos el día, no sabemos el momento exacto. Amén. Pero sí sabemos que Él regresa por nosotros, por decirlo así, pronto. Amén. No sabemos, como le digo, exactamente el momento, ¿verdad? Pero recordemos que ya les he hablado antes, ya se nos ha predicado también, que el Señor viene primeramente por su iglesia. Y después viene en su segunda venida cuando dice, ¿verdad? Todo ojo le verá hasta lo que les pasaron. Ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Lo que hicieron hace 2000 años. Se van a dar cuenta que Él es el Mesías que ellos esperaban. Que Él es de quien estuvo profetizado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y es muy importante hablar de la venida del Señor, pero uno de los temas podríamos decirlo, de escatología, es aparte de la venida del Señor, hay muchos temas, ¿verdad? Pero otro de los temas es lo del anticristo, que también ya lo hemos escuchado. Pero quiero que leamos Apocalipsis capítulo 13. Versículo, vamos a leer desde el 11. Amén. Vamos a leer desde el 11. Luego vi otra bestia. Este salía de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra, mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría y que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Amén. Se puede sentar. Les digo, es un pasaje que hemos escuchado mucho, leído y escuchado las predicaciones, que a veces son un poquito difíciles de entender por causa de que hay diferentes formas de pensar dentro del cristianismo, por decirlo así, y así que se interpreta de varias formas. Pero yo lo que quiero enfocarme, hermanos, bueno, antes de ir a eso, solo quiero mostrarle 2 cosas antes de llegar a lo que quiero hablarles. El versículo primero que leímos, el 11, dice que vio una bestia, estaba Juan hablando, que salía de la tierra, tenía 2 cuernos, dice, bueno, gente lo lea para la instalación, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón, ¿verdad? Ya lo hemos escuchado y tocado también. Debemos entender que hay ciertas personas que pueden parecer
o asimilarse, digamos, a un cordero, no a un cordero físico, literal, sino una apariencia buena, una apariencia de cordero. Pero sin embargo dice que hablaba como un dragón. O sea, quiere decir que hay personas, ¿verdad? Por no decir ministros también, que pueden aparentarse como verdaderos siervos de Dios, como verdaderos hombres y mujeres de Dios, como personas buenas, pero que en realidad lo que llevan dentro es, usted sabe que el dragón en la Biblia es Satanás, el diablo. Y eso es lo primero que les quería señalar. Y el otro es el que dice el versículo 13. Usted sabe que, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero usted sabe que la Biblia, el número 13 significa rebelión. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Y eso es otra cosa, que habláramos de ministros o de predicadores, por decirlo así. Debemos entender que no solo la apariencia, sino que a veces las señales. A veces miramos que hay personas, predicadores, que profetizan, que hacen milagros, que hacen sanidades, que hacen señales, por decirlo así. Pero sin embargo, su trasfondo y su interior, por decirlo así, no es de Dios, sino que hacen señales, prodigios y cosas así, pero que muchas veces no son de parte de Dios. Y de eso debemos entender que así, ¿verdad? Como existe Dios que es bueno, también existe, ¿verdad?, el enemigo, Satanás, que lo que quiere es engañar, lo dice el versículo 14. Este hombre ejerce autoridad y que engaña a los pueblos. Así que eso es, recuerden el capítulo 24 de Mateo, cuando ellos le dicen, mira, Señor, esto y el otro, y el Señor, ¿qué les dice? Primero, se mira que nadie se engaña. Eso es lo primero que les dice, porque ellos querían saber, ¿verdad?, entender las cosas del futuro. Pero el Señor les dice, mire, lo primero es, cuídense de no ser engañados. Y hasta el día de hoy eso es algo muy importante, ¿verdad?, de entender el porqué de las cosas y la palabra para no ser engañados. Y bueno, y ya entrando a lo que quiero hablarles, hermano, dice el versículo 18, se lo voy a leer otra vez en esta versión. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia. El número es el de un hombre y su número es 666. Ok, quiero que entendamos algo. Quizá hoy le voy a enseñar y quizá, espero que no se le haga aburrido, espero que se interese, ¿verdad?, no se vaya a dormir. Pero quizá hoy no se va a reír tanto, pero pongamos atención que en la Biblia, digamos por decirlo así, y otro día quizás lo podría mostrar con la pantalla. En la Biblia, las letras, por decirlo así, en el hebreo, cada palabra, cada letra tiene un número, un valor numérico. Y nosotros entendemos, hermanos, que los diferentes números de la Biblia tienen diferentes significados. Como les dije, ¿verdad?, el número 13 es número de rebelión. Usted sabe que el número perfecto es el número 7, el número de Dios, ¿verdad? Pero el número imperfecto es el 6, ¿verdad?, que es el número de hombre, ¿verdad? El hombre fue creado el sexto día y muchas cosas. Ese es el número del hombre, ¿verdad?, el número 6. Por eso aquí dice, ¿verdad?, que el número del hombre, de este personaje es 666, ¿verdad? Es completa imperfección del hombre, pero es un ser maligno. Entonces, dice aquí en el versículo 18 que hay sabiduría. Ahora, si buscáramos en la Biblia, ¿dónde podemos encontrar ese número 666?
Bueno, este es el pasaje que más podríamos sacar entendimiento, ¿verdad? Pero no es el único. Y quiero que vayamos, antes de buscar los 666 de la Biblia, a lo que dice aquí, que hay sabiduría. Sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, hermano, lo que a mí se me viene a la mente, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que fue el hombre más sabio, pero aparte de él, por decirlo así, de los hombres mortales, por decirlo así, fue Salomón. Salomón probablemente fue el hombre más sabio, aparte, como les digo, de nuestro Señor Jesucristo. Y Salomón, hermanos, Salomón era un hombre que Dios le dio bastante sabiduría. Fue un hombre verdaderamente privilegiado, que su papá, ya hablamos, hace unas semanas estuvimos hablando varias veces de David, que David era un rey, el rey escogido por Dios, conforme al corazón de Jehová, pero también dijimos, ¿verdad?, que tenía muchos errores, bastantes errores que tenía David. Y sin embargo, usted sabe el pecado que tuvo con la mujer esta Betsabé. Y entonces ella queda embarazada, pero dice que el bebé se muere, ¿verdad? Usted se recuerda que el pasaje que dice que David no comió, nomás se la pasó tirado porque él quería orar para que Dios salvara al bebé. Pero sin embargo Dios ya le había hablado, ¿no?, que no iba a sobrevivir ese bebé. Y sin embargo él y todos se quedaron, ¿verdad?, curiosos con David, porque cuando el bebé estaba enfermo él no quería comer, no quería hablar, no quería nada. Pero dice que cuando murió, dice que se levantó y se fue a comer, ¿verdad? Y le dijeron, bueno, rey, ¿qué pasó? Si ahora tienes que estar de luto. Dijo, no, cuando estaba vivo, estaba orando para que Dios lo sanara. Pero él sabía su pecado. Entonces, después de este bebé que murió, Dios le da a Salomón. Mire la grandeza de la misericordia de Dios, que Dios le dio a Salomón después de este gran pecado que tuvo él, porque fue de lo peor, ¿verdad? Porque no solo hubo un adulterio, sino que fue, usted sabe toda la historia. Y después de esto, Dios le da a su hijo Salomón, que curiosamente, así como David, que fue el hijo más pequeño de su padre y llegó a ser rey, Salomón, no sé si era el más pequeño, pero era uno de los más pequeños y llegó a ser rey de Israel. Amén. Por causa de que Dios lo escogió, no porque David lo haya querido en sí. Y eso nos da a entender, hermanos, que nosotros, no importa nuestra posición, si usted está en la fila al frente o atrás, o si usted era el menos querido de su casa o el más afortunado de su familia, no importa. Lo que importa es que si Dios pone su mirada en usted. Y para que usted esté aquí, yo creo que Dios lo puso. ¿Oíste? Amén. Entonces, hermano, Salomón, vamos a hablar bien de él porque ahorita vamos a hablar mal de él. Salomón llega a ser rey. Y usted sabe la historia, que Dios se le presenta en sueños y le da una sabiduría como ningún otro. Y entonces, Salomón empieza a gobernar el reino. Y usted sabe las historias tan tremendas. Probablemente la que más se conoce es cuando dice que traen a un niño delante de él, ¿verdad? Y que dice, y eran dos mujeres, y que es mi hijo, y que dice la otra, no, es mi hijo. Y que le dice, bueno, ¿de quién es el hijo? Y las dos se levantaron la mano. ¿Y qué dijo? Bueno, agarran una espada, pártanlo a la mitad y den la mitad a una y la mitad a la otra. Y una, que lo quería yo creo que para comérselo, ¿va? O no sé, porque dijo, está bien,
O quizás dijo, bueno, digo que para comérselo porque había gente en ese tiempo que los comía. Y yo pienso que hasta el día de hoy, ¿no? O quizás sí quería deshacer, ¿verdad? Porque haber dicho, bueno, este bebé, pues lo único que me causa es dolor de cabeza, tanto que llora. Y dijo, está bien, dijo, corta la mitad y dame mi mitad. Y iban a hacer un volado, ¿verdad? Dijo, cabeza o pies, ¿verdad? Porque no era algo, ¿verdad? Cabeza o pies. Pero la mamá verdadera, ¿qué dijo? No, dijo, no lo mato. Dáselo a ella, porque ese es el verdadero amor, ¿verdad? De una madre, ¿verdad? Entonces, ahí Salomón se dio cuenta, dijo, denle el niño a ella porque ella es la verdadera madre. Entonces, tremenda sabiduría que tiene este hombre, ¿verdad? Que dice que su fama se extendió, no solo por Israel, sino que a través de todo el pueblo, ¿verdad? Y usted sabe la historia que llegaba gente a buscarlo y a escucharlo. Y dice la Biblia que escribió libros y cantos y poemas y todo, ¿verdad? Era todo un bohemio, ¿verdad? Y entonces dice que escribió como más o menos 3,000 proverbios. Aunque sin embargo, en el libro de Proverbios solo aparecen como, creo que son como 300 y algo. Y entonces, o 600, no me recuerdo, Dios le da todo a este hombre. ¿Qué más hubiera querido? Le dio riquezas, le dio tierra, de todo. Y quiero leerles, antes, pues ya lo estamos alabando mucho, ¿verdad? Quiero leerles un pasaje de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Usted se recuerda que algo de esto hablamos hace unas semanas, cuando hablamos de David. Deuteronomio 17, 14 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. Miren, eso es lo que yo le dije hace una semana, que estaba ya en la ley que iban a tener rey, solo que Israel se adelantó 40 años. Dice el 15: ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá, oiga lo que dice aquí, muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. Usted puede leer todo lo que sigue después. Pero esos versículos que dicen que el rey que ellos escojan, o que Dios escoja, que dice que tiene que ser primeramente hermano de ellos, israelí. Pero dice que el rey no puede tener primeramente muchos caballos. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuántos caballos tuvo Salomón? A lo mejor sí lo dice, no sé, no lo leí, pero eran muchos caballos. Tenía muchos caballos, dice la Biblia. Entonces sí que ya rompió el primero, ¿no? Dice, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Entonces el versículo 17 dice, tampoco tendrá muchas mujeres. Que también dice la Biblia que tuvo como 1,000 mujeres. Y se recuerda que yo le dije que David tuvo mínimo 18, porque dice que tuvo a Mical, que fue la primera, después agarró otras 7 en Hebrón, son 8, y aparte tenía 10 concubinas, ya son 18, y después dice que agarró más mujeres, pero no pone el número, así que tuvo mínimo unas 20, 30 mujeres, David.
Y su hijo tuvo como 1000, o 1001, no sé exactamente. Pero no es el tema de eso. Entonces dice el 17, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Y eso fue lo que le pasó a él, a Salomón, porque dice que se desvió, su corazón se desvió por causa de las mujeres. Dice, tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. ¿Y cuándo hubo más riqueza en Israel? En tiempo de Salomón. Que era tanta la riqueza que dice que la plata casi no tenía valor. Porque usted sabe, ¿verdad?, la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay mucho, el valor baja. Cuando hay poco, el valor sube. Entonces había tanta plata que el valor de la plata bajó. Y entonces, Salomón, hermanos, que era un hombre con sabiduría, como ningún otro, quebró todas las leyes de lo que dice aquí. Y dice el 18, que él tenía que hacer, que se escribirá para hacer una copia de esta ley. Quizás sí lo hizo, pero no aparece, yo no leí ningún versículo que lo haya hecho. Así que probablemente no lo hizo. No fue hasta otro rey más adelante, que no me recuerdo su nombre, no me acuerdo si fue Josafat o quién fue, que dice que encontraron la ley, encontraron la Biblia en un closet lleno de telarañas, lleno de polvo. Y eso fue cuando empezaron a leer la ley otra vez. Entonces, hermano, Salomón, rey de Israel, hijo de David, quebró estas leyes que la ley decía acerca de los reyes. Ahora, quiero leer también dice ahí que no podía tener tanto plata o oro, ¿va? Y hay un pasaje que mejor no se lo voy a leer porque como no los apunto después se me olvida, pero ustedes lo pueden buscar en su casa, que dice que cada año, y esto no era que iba subiendo, sino que ese es el número exacto fijo que puso él. Cada año entraban a la casa de Salomón, por decirlo así, 666 en oro. No me recuerdo si era déjenme lo busco aquí, porque no me cree. El Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14, dice: el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 666 talentos de oro. Y ahí está, sin contarlo, los mercaderes, mercancías, los comerciantes, de todos los reyes de Arabia, de los gobernadores de la tierra. Ahora, Salomón agarró, recuerden que le dije que agarró muchas mujeres, pero no lo tengo el pasaje, pero agarró 6 diferentes mujeres de 6 diferentes países, reinas, por decirlo así. Las egipcias, las de Sidón, las de no me recuerdo, eran 6, porque recuerden que le dije que 6 es el número de hombres. Entonces, cada año a Salomón le llegaban 666 talentos de oro. Me va a decir, hermano, bueno, es una coincidencia, pero nótese que no dice que lo que llegó un año, sino que es lo que llegaba cada año. Hay 666, como si fuera un número fijo que probablemente puso. Entonces era mucho el oro, ¿no? Iba llegando. Él reinó algunos 40 años, póngale que a lo mejor no fue durante todo el reinado, pero algunos 20, 30 años le llegaban 666 talentos de oro. Aparte, dice lo de los mercaderes.
Entonces, hermanos, Salomón, que es el rey que Dios escoge, pero que se desvía delante de Dios. Ahora, hay hermanos que están diciendo que Salomón es el anticristo. No, pero el carácter, le digo, porque dice la Biblia que el anticristo, ¿verdad?, todavía falta para que venga, pero el espíritu del anticristo dice que ya está en acción. Imagínense desde antes, desde los tiempos de los apóstoles. Ahora imagínense cómo no va a estar en acción ahorita. Ya tuvo mucho tiempo aquí. Entonces, hermanos, Salomón se desvió. Dice que puso altares a otros dioses. Imagínense, el hijo de David, el hombre que tenía un conocimiento tan grande como ningún otro, el hombre que Dios le habló, Dios se le apareció por medio de sueños y le habló y le dio lo que él pidió. Ese hombre se desvió y puso altares para otros dioses. Entonces, quiero leerles bueno, lo voy a buscar aquí, Esdras. Esdras, capítulo 3. Esdras 2, perdón. Versículo 3. Qué casualidad que yo caigo en el 3. 3 es el número de Biblia. Esdras 2:13 dice que los hijos de Adonicam, ¿cuántos eran? 666. Tampoco la dice hermana, entonces no. Estamos solamente explorando, por decirlo así, estudiando los caracteres de esto, de este número. Entonces, imagínense, este hombre dice que tenía 666 hijos. Ahora, Adonicam significa Señor de lo alto o el Señor alto, por decirlo así. Ahora, otro más, y con este voy a terminar por causa del tiempo. Números, otra vez 13. Le digo números 13, el 13 es el número de rebelión. Números 13, versículo 14. Esto está hablando, hermanos, de los 12 espías. Dice de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael, lo dice esta versión, la otra versión lo dice Miguel. Setur, hermanos, era uno de los 12 espías. Y lo que significa su nombre es escondido. Escondido. Ahora, ¿se recuerda que le dije que cada letra de los hebreos tiene un número? Entonces, el valor numérico, por decirlo así, del nombre de este hombre, Setur, es 666. Qué casualidad, ¿no? 666. Y este hombre, hermanos, era uno de los espías, como le dije. Y cuando llegaron a Canaán, ¿qué hizo? Decía Josué Caleb, no, que la tierra aquella está buena. Y él empezaba a murmurar. Claro, no era el único, eran 10. No, que no podemos, que los habitantes de esa tierra son grandes, son altos.
no van a matar, de la tribu de Aser. En rebelión en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Rebelión en contra del propósito de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Como Salomón, ¿verdad? Salomón rompió la ley de Dios, dice que tenía mucho oro. Y va a decir, hermano, entonces, ¿qué es pecado va a tener mucho oro, mucho dinero? No necesariamente. Usted sabe el pasaje que dice la Biblia, que el amor hacia el dinero es principio de todos los males. No necesariamente el dinero, sino que es el amor que se tiene, ¿verdad? Pero Salomón, hermanos, como siervo de Dios, como rey de Israel, con su sabiduría tan grande que tenía, debió haber seguido la ley, pero sin embargo no la siguió, sino que siguió los deseos de su corazón. Dijo, yo quiero tener muchos caballos, mucho oro, muchas mujeres, y eso fue lo que desvió su corazón. Entonces, hermanos, recuerden, el 666 es un número, como dice la Biblia, de hombre, de rebelión, de rebeldía. Y quizás usted pensaba, hermanos, me va a predicar de cuándo sale la marca y todas esas cosas. De eso lo podemos hablar otro día. Aunque, como le digo, nadie sabe las fechas con exactitud, pero podríamos hablar de esas cosas otro día. Pero lo que le quiero hablar y decir hoy, para ya terminando, que quiero que se quede en su mente, en su corazón, es que la rebelión es algo que sabemos que es un pecado. Pero la rebelión no significa solamente rebelarse en contra de Dios y decir a Dios, ya no quiero nada contigo. Eso no solo es eso la rebelión, sino que la rebelión es el desobedecer a Dios. Amén. El pecar con Dios, como quebrar la ley, como lo que leímos. Y no estoy hablando de la ley de Moisés, sino que la ley del mandamiento de Dios. Tenemos, hermanos, que procurar quitarnos esa rebelión de nuestros corazones, porque todos probablemente tengamos algo de rebelión en nosotros. No que usted se vaya a levantar y se vaya a rebelar en contra de una autoridad, como les digo, no estoy hablando de eso, sino que la rebelión es algo que probablemente tengamos por causa de nuestros pecados y que tenemos que sacarlo. Amén. Como cuando dice la Biblia que este otro personaje, no me acuerdo si fue Satanás, que dice que se le halló iniquidad en su corazón. Entonces, eso podemos estudiarlo otro día, pero a veces tenemos cosas en nuestros corazones que se manifiestan en el tiempo. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie, usted lo mira buscando de Dios, orando, y no estoy hablando de una fachada, de una hipocresía para que la gente diga que soy espiritual, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona que es un siervo, una sierva de Dios, un hijo de Dios, una persona que ora, que lee la Biblia, que alaba al Señor. Esa persona al día siguiente no va a caer, sino que es un proceso. Así como es un proceso subir, también es un proceso caer. Pero claro, obviamente nos podemos caer, nos podemos resbalar, ¿verdad? Pero es un proceso caer también, porque nadie cae de la noche a la mañana. Las cosas, los pecados del corazón se van manifestando poco a poco en nuestras acciones. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces usted puede mirar a una persona que danza, que canta, que alaba, que predica, que es bueno, es buena, que ora, pero usted no sabe los pensamientos,
de su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que los pecados se empiezan a manifestar poco a poco. Se empiezan a darse evidentes. ¿Por qué? Porque primero son pensamientos en el corazón. Después eso se hace acción. Se hace visibles. Porque como le digo, nadie cae de la noche a la mañana, sino que es algo que se manifiesta a su tiempo. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero por causa del tiempo no puede terminar. Pero, como le digo, la rebelión puede que esté en nuestro corazón. Y usted no va a decir, hermano, yo ya no voy a la iglesia. Y va a empezar como el ejemplo que nos ponía el pastor antes, que decía, primero vienen a la iglesia los martes, viernes y domingos. Después dice, bueno, nomás voy a ir el viernes y domingo. Después dice, bueno, nomás voy a ir el domingo. Ahora, usted va a decir, hermano, es que yo trabajo. Yo no estoy diciendo nada de nadie aquí. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque así a veces se manifiesta la negligencia. Cuando iban los discípulos bajando, dice a Emaús, usted sabe, ya se lo he contado antes, y el pastor también lo ha dicho antes, que Emaús significa lugar de aguas tibias. La tibieza, ¿verdad? Entonces, dice que iban bajando y el Señor se puso ahí con ellos. Y no lo reconocieron, sino que hasta que partió el pan. Porque el pan, la palabra, es la que nos abre los ojos, es la que nos despierta. Entonces, hermanos, el descuido, el pensar y los pensamientos, la maldad que hay en nuestro corazón se empieza a hacer evidente poco a poco, hasta que llegamos al grado de que se hace visible. Y ya a la persona le da igual si viene a la iglesia, le da igual si peca, le da igual si le falla a Dios. ¿Por qué? Porque es eso que está dentro, que ya se ensució por dentro, se está haciendo más y más grande cada vez. Y eso se empieza a manifestar. Y muchas veces no lo vemos hasta que es manifiesto completamente. Y va a decir, hermano, me la está tirando a mí. No, yo solo le estoy leyendo lo que yo le quería enseñar por la Biblia, pero por parte del tiempo no pude. Pero, como le digo, la rebelión puede que esté en nuestros corazones, pero la tenemos que sacar de raíz. Completamente. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer, y entonces ya no va a haber, a decir, no hay sujeción, no hay humildad, y es un problema. Entonces, hermanos, saquemos la rebelión de nuestra mente, de nuestro corazón. Y como les dije, número 6, número de hombre, eso es la rebelión. Nos falta tiempo, ¿verdad?, para estudiar todo. Pero 666, eso es la rebelión completa, por decirlo así. Que tenemos que ir sacando y quitándonos poco a poco. Porque la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados por Dios a la santidad. Amén. Quisiéramos, ¿verdad?, que fuéramos llamados a la diversión, ¿verdad? Ahí sí todos se apuntarían. Pero somos llamados, dice la Biblia, a la santidad. Y no que la santidad sea aburrida, ¿verdad?, pero nomás le pongo el ejemplo. Porque ese es otro problema, ¿verdad? Porque acuérdense que la Biblia dice que Lot era un hombre justo. Pero sin embargo, cuando miró la llanura de Sodoma, dice que comparó la llanura de Sodoma al jardín de Edén. Cuando no podía diferenciar entre lo bueno de Dios y lo bueno del mundo. Eso es rebelión. Otro ejemplo, cuando el Señor le dijo a la samaritana, si yo te doy esta agua para que bebas, no vas a tener sed jamás. Y ella, eso que le dijo era espiritual, pero ella lo transformó a lo carnal.
y le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga que trabajar. En eso es rebelión. Que lo de Dios, lo espiritual, lo queremos cambiar a lo material, a lo terrenal, a lo carnal. Como ella. Ahora, claro, Dios nos va a bendecir físicamente, materialmente, pero el Señor le hablaba de una bendición espiritual. Le decía, mira, esta agua ya no vas a tener sed espiritual. Pero ella lo volteó y dijo, en esta agua ya no tengo que trabajar. Pero eso no era lo que dice el Señor, ¿verdad? Por eso le digo, me faltó tiempo para poder explicarlo todo. Pero la idea es esa, ¿verdad? Como decía. Así que, hermanos, vamos a orar, pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias.